Sobre ese tema en este momento quisiera guardar silencio. Por otro lado, el ente acusador también le preguntó si en el DAS se averiguaron los correos electrónicos de miembros del Parlamento Europeo. Y miren lo que contestó. Yo envié un informe con un perfil que aparecía en medios abiertos, como el nombre de la persona, el partido. Son datos que aparecen en medios abiertos o en la página que está en muchos idiomas del Consejo de la Unión Europea. Todavía tuvo acceso a otros documentos que reposan en poder de la Fiscalía que llevan como rótulo reservado y que tienen que ver con la Operación Europa. Aquí se observa el memorando con el logo del organismo de inteligencia. Es enviado por la subdirectora de análisis del DAS, Marta Inés Leal Llano, con destino al coordinador del grupo G3, Jaime Fernando Ovalle Olaz. Como se puede observar, es una respuesta a un requerimiento de los correos electrónicos de miembros del Parlamento Europeo. Se trata del envío de un CD donde se incluyen fotografías, biografías y correos electrónicos de miembros de dicha institución europea. En dicha aceta también observamos un correo interceptado, según la Fiscalía, por el DAS a la ciudadana española Almudena Pérez, a quien Villalba dijo no conocer. Esta lectura rápida de los documentos encontrados por la Fiscalía nos lleva a concluir una vez más que todo el aparato o toda la cúpula del DAS sabía de esta operación ilegal, por lo menos en los tiempos de Jorge Noguera. Almudena Pérez no la conozco. Este folio lo conocí durante mis revisiones de expediente ya en calidad de sindicado. Y como le manifesté, yo sí envié un informe relacionado con una protesta que hubo en Madrid cuando estuvo el presidente Uribe. El espionaje ilegal o las operaciones ilegales que se llevaron a cabo en Bruselas y en otros países europeos supuestamente también se llevaron a cabo en España. Eso llevó a que un grupo de abogados de la organización no gubernamental de Justicia por Colombia demandaran el pasado 26 de octubre del 2010 al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en condición de máximo jefe del DAX. También demandaron al exdirector de ese organismo para la época del 2003, Jorge Noguera Cotes, y al oficial de inteligencia encargado de las operaciones, Germán Villalba. El objeto de esta rueda de prensa es la presentación del manifiesto declarando al expresidente de Colombia, el señor Álvaro Uribe, informar del acompañamiento que como plataforma, que como conjunto de organizaciones hemos realizado a la presentación de una querella con motivo de la Operación Europa, el conjunto de seguimientos que se han realizado en España a un número de personas y organizaciones que tienen que ver con la realidad colombiana. La Operación Europa no es otra cosa que la organización por parte del DAS, por órdenes de Uribe, del espionaje a los disidentes en el extranjero. No solo a los disidentes colombianos, sino también a organizaciones de derechos humanos, organizaciones activistas que denuncian las violaciones de los derechos humanos que ocurren en Colombia diariamente y también que son solidarias con Colombia. Queda aprobado y acreditado por la Fiscalía que en España también se han hecho fotografías, se han grabado vídeos y audio, se han hecho seguimientos a estos activistas, a los que el DAS llamaba en la información que ha aportado la Fiscalía agitadores contra Uribe. Aquí no hay agitadores contra Uribe, aquí lo que hay son defensores de derechos humanos que tienen todo el derecho a trabajar solidariamente por Colombia, ¿no? Que se había montado desde el DAS toda una campaña para acusar de guerrilleros falsos a mucha gente, dentro y fuera de Colombia, para crear una cortina de humo, para ocultar la implicación del presidente Uribe en el escándalo del DAS. Esto nos parece bastante convincente. Le queremos decir a Uribe que no va a ocultar su responsabilidad, que tiene que dar la cara, que la época Santos no va a ocultar los crímenes que hayan sucedido bajo la época de Uribe, que los organismos de derechos humanos, tanto colombianos como internacionales, y puedo citar a Human Rights Watch, incluso a Amnistía Internacional y otros de menor relieve, y en este caso también a Reporteros Sin Fronteras, que están denunciando todo el espionaje a los periodistas. En Colombia se ha espiado a todos los periodistas de todos los medios medianamente importantes, y eso está acreditado con nombre y apellidos en las fichas que la propia Fiscalía aportó. Los abogados presentaron la demanda ante el Juzgado de Instrucción de Madrid y fue aceptada el 16 de diciembre del 2010 por la magistrada juez María Inmaculada Iglesias Sánchez,
encargada del proceso en contra de Uribe y Villalba. En la querella se pide que se mande una comisión rogatoria a Colombia para que la Fiscalía General haga un duplicado legal de la información que existe en Colombia y se le entregue a la justicia española para que la justicia española la valide y a partir de ahí se inicie esta investigación contra el señor Álvaro Uribe, contra Jorge Noguera y también contra Germán Villalba, como los tres responsables máximos del DAS en su actuar en España, ¿no? Pero claro, todavía estamos a la espera de que la información de la Fiscalía se haga completamente pública, ¿no? Porque obviamente el informe que la Fiscalía elaboró es con una parte de la información, no con toda la información, ¿no? Entonces, son 104 carpetas que han sido obtenidas legalmente por parte de la Fiscalía de la República, que estaban en el DAS y que 104 carpetas son muchos folios, son cientos y miles de folios y por tanto, bueno, pues debería darse a conocer el contenido cuando la Fiscalía General de la República lo considere, ¿no? Pero desde luego nos parecería muy justo y nos parecería muy importante que otros países se sumen a esta iniciativa y también ante la justicia francesa, italiana, suiza, inicien demandas por responsabilidades, ¿no? Gracias. Yo quisiera aprovechar también la oportunidad de este debate para señalar un tema muy preocupante, una situación que hemos conocido hace muy pocos días y que tiene que ver con Colombia. Se ha descubierto la implicación directamente de los servicios de seguridad del Estado colombiano en operaciones de persecución y de creación de testimonios falsos y de criminalización de miembros de la oposición. Lo supimos de primera mano por parte de la senadora Piedad Córdoba, en todo caso, digamos, que forma parte del dossier que por parte del Servicio de Seguridad colombiano se está instruyendo en su caso, donde explícitamente en esta información se sabe que por parte del gobierno colombiano, en todo caso por parte de este organismo, se está intentando generar de forma artificial vínculos entre esta persona y los grupos guerrilleros, concretamente las FARC, y además, más grave, y esta es una pregunta directa para la señora Ashton, en la operación llamada Operación Europa, una voluntad expresa de perseguir y atacar claramente y desprestigiar las autoridades de derechos humanos en Europa, incluida la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Yo creo que esto es grave, es muy grave, reclama de una explicación por parte del gobierno colombiano y en el marco de este informe creo que es precisamente muy pertinente que podamos averiguar exactamente qué hay de cierto y saber si realmente las autoridades colombianas piensan hacer algo para remediarlo. Muchas gracias. Por tanto, en España no se puede espiar. Seguramente en Colombia podrá espiar ilegalmente y hasta atentar el DAS y todo lo que sea. De acuerdo, pero en España no se puede hacer eso. Y por tanto, le pedimos a la justicia española que investigue. Esto es lo que el compañero Mauricio ha querido explicar. No podemos tolerar, como una organización de derechos humanos, Justicia por Colombia, creada por otros, a su vez, muchas organizaciones, no podemos tolerar que eso ocurra en nuestro territorio. No podemos tolerar que se viole el derecho al refugio político y que los refugiados colombianos que llegan a España huyendo de la persecución se encuentren aquí pues con una nueva persecución de los servicios secretos. Contravía. Contravía. Tu familia, esta semana es una semana muy difícil porque hace... Uribe y Aznar, les vamos a juzgar. Uribe y Aznar, les vamos a juzgar. ¿Verdad? Por tanto, con este manifiesto que tenéis hemos querido, uno, expresar nuestra solidaridad con todas las víctimas verdaderas del conflicto colombiano. En segundo lugar, expresar también nuestra indignación ante este premio, ¿no?
y ante la sistemática ejecución de las violaciones a los derechos humanos en Colombia, y también repudiar la impunidad terrible en que quedan estas víctimas en Colombia, un país que se mueve en unos índices judiciales del 96-97% de impunidad. Bien, si la impunidad no existe, habrá que ir a buscarla al Tribunal Penal Internacional, y por eso el sentido de este manifiesto, ¿no? Quand même une attention, c'est très inédit en fait, cette affaire ici en Belgique, parce que c'est vrai que la Belgique est un pays où on peut défendre les droits de l'homme sans du tout mettre sa vie ou sa liberté en danger. Parfois, quand on use de sa liberté de parole un peu trop fort, il arrive que des personnes se voient réprimandées, enfin on pourra en reparler, mais je veux dire, je pense qu'il y a encore une difficulté au sein de la population belge à réaliser quel peut être le potentiel de menace des services secrets et leur nuisance et jusqu'où il peut aller en termes de violence pour neutraliser des groupes de défense des droits de l'homme. C'est quelque chose qui reste presque de l'ordre de la fiction quand même dans un pays comme le nôtre. Je dis ça, mais en même temps je maintiens ce que j'ai dit, qu'il y a eu un électrochoc de prise de conscience qu'on n'est plus dans la fiction, on est dans la réalité, et qu'il y a eu un mouvement très clair au Parlement. On attend les réponses d'ailleurs aux questions parlementaires qui ont été adressées au ministre.